Hola, señora Jacinta, mi nombre es Dariana, estamos con... Mi nombre es José Antonio Chavarri y venimos de la Fundación. Sí, como yo le estaba explicando antes, estoy de padrecito ahí en la iglesia de San Isidro, pero ya no soy párroco. El párroco es una persona más joven y yo le ayudo a él y también le ayudo a Juan Ramón en Raíces y Sueños, ¿sí? En la Fundación, que estamos recogiendo las historias de vida de la gente mayor, porque queremos que esas historias no se pierdan, ¿sí? Ahora con la pandemia que hubo, pues se murió mucha gente mayor y ahí se nos escaparon algunos de poder entrevistar, ¿no? Y ya no hay cómo recuperar, pues, las vivencias y las experiencias de esas personas. Entonces, esa es nuestra inquietud, recoger cómo se vivía antes. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ya, me dice sus dos nombres y sus dos apellidos. Jacinta Meras Párraga. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo era la vida antes? Porque de antes a ahora es muy diferente la vida. Hay muchos cambios. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo se criaron? Nosotros los estudiamos, aquí los criamos en el campo. Mi papá era agricultor, tenía cafetera, ahí cogíamos cafés. También hacía sembríos de arroz, de café. Ahí había que estar cuidando esas plantas. Ya. Y ahí en los tiempos de antes casi no había escuela porque no había a dónde estudiar. Ahí lo tenían así nosotros, que me acuerdo que hizo alquiló así un lugarcito para poder ahí llevar un profesor así, para que nos, así particular pagándole. Y eso que no me acuerdo muchas cosas yo. ¿Y hasta qué grado estudió usted? Yo en ese tiempo estudié hasta 4º grado. Ah, ya. Sí, pero cuando ya fui más mayor, vinieron a dar clases de Alfabetización. Y ahí logré obtener. Ya. ¿Usted conocía a sus abuelitos o no? Sí conocí a mi abuelito, pero unos no. A todos no. ¿Y cómo eran ellos de carácter? ¿Eran tranquilos? ¿Eran estrictos? ¿Eran cariñosos? Eran cariñosos. Eran cariñosos. Y por ejemplo, usted que... No, ¿en qué año nació usted? ¿Cuántos años tiene ahorita usted? Yo nací en el 54. En el 54. O sea que usted tiene ya 70 y... 71. Ya. Usted que ha vivido 71 años y que ve cómo van evolucionando las cosas, ¿qué piensa usted? ¿Había más machismo antes? ¿O hay más machismo ahora? ¿Cómo lo ve usted? Yo ahora lo puedo ver que hay más, porque en los tiempos de antes los papás tenían su carácter, pero con manera. Solo eso era un bien porque nos corregían a todos y eso nos hizo de bien, que pudimos nosotros ser unos buenos ciudadanos, que no tratábamos de hacerle maldad a nadie, éramos en nuestros hogares unas personas tranquilas, no había tanta maldad como ahora. Ya. Sí. Ya. ¿Y sus padres eran bien estrictos? ¿Tenían boyero en la casa o cómo? Mi papi sí. Clavado en un Sí, clavito. Su boyerito, pero
Sí, pero uno como, pues yo ya los conocía, uno no se hacía castigar tanto porque había que obedecer. Y ahora no, pues ahora ante los papás ya no quieren los hijos. Si algo hacen los padres van a decirles, antes los denuncian, si les castigan algo. Y antes no, eso era de bien porque nosotros somos agradecidos con los padres que nos supieron criar, sino que sería de la vida de nosotros, porque no es como ahora tanta maldad que se ve. Pero que más la mayoría de los jóvenes que da pena de verlos, porque la mayoría de la juventud que muere ahora, los niños, es lo primordial que se mueren ahora más. Que los ancianos fuera que nos muriéramos primero, porque ya nosotros hemos vivido bastante. Claro. Pero no es así ahora la mayoría de la juventud que está. Oiga, y usted decía que su papá era agricultor. Sí, ¿Qué tenía el finca? teníamos un pedacito por ahí, Un pedacito. Sí. ¿Y qué tenía en la finca? ¿El café? cafecito sembrado. ¿Cacao también o plátano o cómo? No, no más café. Cafecito nada más. Sí, sí. Y hacía su remontito de sembrar café, arroz, sembraba arrocito. También se sembraban arroz. Sí, pero así como para su sustento nomás. Claro, para el consumo de uno. Sí, ¿no? no para el negocio. No para el negocio. No, nomás para el negocio. ¿Pero él sembraba en su chacra o pedía? Ahí en el pedacito que él tenía, sí. Ahí sembraba. Sí, ¿Y a ustedes les tocaba pajarear o cómo? pajariar. Sí, Cuidando su sí le tocó a usted Sí, ir a cuidar el pájaro. sí, a cuidar pájaros. Ya. Es que esos animales eran malos, iban a comerse todas las plantitas y no dejaban. Pero no era un poquito pesado lo de pajarear, no llovía mucho, no se mojaban ustedes porque había que mañanear o qué. Mojamos, pero igualmente, no, como que no era tanto igualmente, uno se cubría. Se tapaba bonito. No se mojaba. ¿Y cómo pajareaban? ¿Con sonda o así nomás, con piedras o cómo? ¿Cómo espantaban a los pájaros? Y más con sonda, Con sonda, usaban. sí, porque uno lo corría de los paritos. Y no como unos aparatitos que eran cauchera. Con las caucheras también, Sí, con que tenían dos una Y. piedritas y así Dos les jalaba. y ella hacía así. Para correrlos así y ahí los corrían. Y las caucheras las hacían ustedes mismos. Sí, de palito uno. De palito. Mismo las hacía. Uno mismo las hacía esas caucheritas. Ya. ¿Y luego cómo hacían para cosechaban el arroz? ¿Y cómo le quitaban la La cascarita. cascarita? Había unos aparatos que le llamaban bunque. ¿En el búnker? Y ahí traían otro palo que eran así como le daban maceta a eso, dos cabecitas y con Claro. eso le daban pim, pim. Pero antes de macetear en el búnker no tenían que trillar el... Sí, pues se trillaba después que recogía cuando ya estaba seco, Se maduro el arroz. Y- Así que no tiene ¿Y ver. trillaban con los pies o cómo? Con los pies se hacía, pero que no eran muchos tampoco. Ah, no era mucho, ¿no? Sí, pues nomás no digo que sembrar. Queda un pedacito nada más de arroz. Sí. ¿Y en el búnker usted también le ha tocado pilar arroz o no? No, yo bueno, no, porque yo era pequeña, mi papá era el que hacía más eso. Más, ¿no? Sí. Papá. Sí. Los papás hacían eso porque eso es trabajo fuerte, era. Claro. No que había que dar maceta siquiera cuánto, más estaba para pelar. Después que ya se pelaba, ya había que ventearlo con algo, con un abanico. Y ahí ya se sacaba el arroz. Sí. Muy bien. ¿Y tenían juegos ustedes en su casa? ¿Jugaban entre los hermanos? ¿Les gustaba jugar alguna cosa? Casi no había tiempo para jugar porque siempre estábamos ocupados. ¿Con oficios? Sí, con oficios. Sí, no había tanto tiempo. En ese tiempo no había televisión, no había... Claro, es que no había... Sí, pues nada, solo nosotros. Mi papi invitaba a un señor que sabía así historias. Ya. Y ahora no sé cómo le dicen eso, pero así como unos cuentos que les dicen antiguos. Ya. Y eso
él le conversaba, pero nosotros estábamos oyendo, pero lejos. Ah, lejos. Sí, porque a los papás no les gustaba que estuvieran por los niños, sino que uno de todos modos estaba como la grabadora bien. Y ahí se entretenía uno, porque unas historias muy bonitas contaban. Así. Un ancianito, él lo invitaba a que nos fuera de tarde a estarnos como para que no dormiese tan temprano uno. Ya. Ahí estaba escuchando. ¿Y usted se acuerda de esas historias, de alguna historia? Sí, me acordaba bastante tiempo, pero ahora ya me olvidé. Yo cuando hubo el terremoto casi me olvidé la mayoría de cosas. Ya me olvidó. Fue muy grave eso y eso lo hizo que casi como que la mente se me quiso perder. Después, a los tiempos, más meses, volví como a recuperarme. Así, porque como que me olvidé todo. ¿Y qué fue, susto nada más o cómo? Me susto porque todas las cajas, porque se caían todos. Todo era demasiado grave. Y entonces, eso fue de mucho preocupamiento, que ya pareció que ya era el fin del mundo. Pues sí, no sé si usted no haya pasado por un terremoto de eso. No, a mí no me tocó, no estaba por aquí. Pero en alguna vez no ha estado en su tierra. No me ha tocado nunca ver así mucha destrucción con los terremotos. La tierra ronca y ya parece que como que en el aire todo se hace así, como que si ya fuera como que todo ya se va a terminar. Bien raro eso. ¿Usted vivía aquí en esta casa o no? Aquí vivía. ¿Y esta casa Por eso se remoció? Se cayó todito así, pero una parte la arreglamos vuelta así. Ah, ya. Sí, por eso. Pero se nos cayó casi la mayoría. Fue renovada. Mm-mm. Sí, renovó. Eso. Así que de las historias de este hombre, usted no recuerda ni una. Siquiera. ¿Cómo de cuál? De las que contaba este hombre. No me recuerdo, ya me he olvidado. Tal vez pedacito, pero ya no me acuerdo. No le digo, sí más antesito sí me acordaba bastante, pero ya ahora Ya. ¡Ay, gordito! Cierra la puerta. Salude, mijito. Buenas tardes. Vecinito. Es vecino. Y él es un poquito como que tiene, como un poquito que no es muy centrado. Ya. Siempre que le veo un poquito de capacitación. Ya. Muy bien. Y eso. Y en su casita, cuando vivió usted con sus papás, ahí tenían algún altarcito, su papá, su mamá. ¿Qué tenían? Un altar en la casa, con algún santito o no. Ahí tenían unos santitos ellos, Ya. que éramos católicos. No Ya. les digo que yo cuántos años atrás, ya tengo como, ya mismo llevo unos 35 años que soy evangélico. Ya. Que llegué ahí cuando ya entendí, pues vi los errores que estaban, gracias a Dios. Pude entender. Ahí hemos seguido y adorando y buscándole a Dios por cada día, preparándonos para el día de su encuentro. Muy bien. Sí, ¿Y qué santitos tenía su papá y su mamá? ¿Qué tenían? ¿San Pablito? San Antonio. ¿San Antonio? Como a los que eras más de devoto. Sí. Como los que era tenían la devoción ellos. Sí. ¿Hacían algún velorio? Pocos días. Y de los pocos velorios que hacía, ¿cómo los hacían ellos? ¿Invitaban? Ahí no había ni luz, pues uno era con unas lamparones que se hacían unas mechones de cañita. Le ponían mecha y quere y ahí encendían y así que se alumbraba uno. Y ahí cuando se hacían las reuniones que le hacían a esas imágenes. Ajá. Sí. Y en los velorios, no sé, o sea, solo eran así o se les daba algo. Porque Sí, hacían comidita. comida, dulces. Cualquier cosa que brindaba. Sí, se le A menos que unos hay hasta ahora y así que usted va en algún lugar así que le invitan y no brindan nada, pero hay otros que son más generosos y Claro. brindan cualquier cariñito.
el que tiene. ¿Qué tiene? Y ahora no. Sí, oiga. Y así le hacían, o sea, hacían rosarios, así esos que le rezan. Que hacen, sí. Bueno, esos rezos se hacían, pero cuando a los muertos. Ah, los velorios nunca le hicieron, nunca se hacen así. En los velorios, ¿no? De Sí, los muertos. De los muertos ahí le rezaban. ¿Ahí cómo hacían cuando moría una persona? ¿Cómo hacían la cajita, por ejemplo? Porque ahí no había funeraria. Todavía la hacían hacer de madera. Ahí mismo. A los maestros que son carpinteros que saben hacer, las hacían, pero mejor las hacían porque ellas se hacían de buena tabla y las hacían no tan lujosas, pero eran de buena madera. De buena y madera. Eso duraba años. Y luego también le ponían, Se pintaba. se pintaba y le ponían tachuelas Y también. le ponían unos forritos así, forradas Forritos de tela y con tachuelas. Con tachuelas Las se hacían bien ponían bonitas. las iniciales del nombre, le ponían, ¿no? ¿Y cómo velaban mientras hacían la caja, cómo velaban al difunto? ¿Lo ponían en el suelo, en la casa o cómo sería? Ahí le ponían le hacían así algo en la mesa, en medio. ¿Una mesa? Sí, una mesa y ahí lo ponían. Pero bajita, pues, Bajita. para decir que sí. Y ahí lo velaban. Ahí se velaban. Y de ahí a los 2 días, 3 días, al otro día, unos rapiditos ya lo llevaban a sepultar. ¿Y cómo eran esos velorios? ¿Venía mucha gente? O solo los vecinos, los de alrededor. Los vecinos más, pues siempre. ¿Por qué? Esto como donde nosotros vivíamos, esto era puro campo, que no había, solo eran puros, nomás habían trillitos de campo. Trillitos, ¿no? Aquí no había carretera ni había nada. No, pues no. Solo trillito de... Mi papi, él antes se metió para acá, a esta montaña, porque cuando él se casó con mi mami, el papá de mi mami tenía su terrenito y le dio su parte, pero eran montañas donde había tigres, leones, todo piedra. Nadie casi se venía para acá y mi papi sí, él sí fue valiente para meter de para acá estas montañas. Pero gracias a Dios no nos comieron esas piedras. O sea, que no tenían muchos vecinos ustedes. No, que ellos fueron de los primeros los que llegaron por acá, sí. Bueno, eran poco y lejos. O sea, que fueron fundadores de... Y ahí había, por la comunicarse era que se comunicaba con unos churos. Con el chulo. Sí. Ahí cuando había un enfermo. Chureaban. Pues sí, y eso se oía lazy. O para llamar a las comidas, al almuerzo. También con el chulo. Y así cuando era eso, la gente iban cuando se veía que eran enfermos, ellos ya iban a ver, así pues a ver a las casas, si era un enfermo, y si era de sacarlo en hamaca, lo llevaban para llevar allá a San Isidro, donde ahora el pueblito, que el pueblito es bien antiguo, sino que no ha crecido mucho. Ya. Sí. Ahí era que había también pocos médicos, no había acá. No había, ¿no? Pero tampoco la gente no se enfermaba tanto como ahora. Claro, es que Sí. Ustedes comían comida buena, no había comida con químicos. Sí, y entonces de eso no casi no nos enfermábamos tanto. Bueno, una vez contaba mi mami y mi papi que dije que era que vino una enfermedad que se llamaba desinteria, que arrojaban pura sangre y cosas, y ahí sí dice que se morían bastantísimo. Eso nos conversaban, pero ya no vimos nosotros. ¿Ustedes ya no vieron? No, dice que uno iban y otro venían, otro iban y otro venían, tustita la gente se moría. Otra vez había llegado fiebre amarilla, que morían también de fiebre, y se ponían todos amarillitas las personas. Pero no. A ustedes no les tocó tampoco. Nosotros no, ya no. ¿Y el colerín les tocó? El colerín también, ellos contaban también mi padre. Pero tampoco les tocó. El colerín a ustedes. Bueno, yo pienso que sí nos ha dado ahora, pero ya ahora no se le llama así, le pusieron otros nombres. Ah, Ahora le dicen
Cólera, la cólera, ¿no? parece que le dicen una Cólera. cosa así de otro nombre. Pero es el mismo colerín porque según los padres nos decían porque eran que les daba eso, era así el dolor, el cólico durísimo, Cólico, durísimo, que en 2 días se iban. cólico y vómito y Todo. Decían que cuando, también hablando del tema del churo, que cuando nacían los niños, que si tocaban uno era niño, si tocaban dos era niño. Cuando los churos... Bueno, yo ahí en eso no estuve, no vi eso. Se ha de haber sido en los tiempos más antes, que los más primeros ancianos. Ya con mis hijitos, yo los daba luz en la casa, todos mis hijitos los podía luz. ¿Con partera o no? Unos con partera y otros solos. ¿Había parteras cerca por acá o? Sí, por ahí habían cerca ancianitas que ayudaban. Ahora ya ni esas parteras ya no hay. Ya no hay, ¿no? No, estoy tal que eran buenas, que hacían ellas sus labores, se murieron. Y ahora pues todo es el médico. Los médicos se dedican a... Las que se salvan, pues se salvan, y las que no, pues rápido lleven su muerto. Los doctores son así. Pues, Así es, sí, así pues, es. sí. Interior. ¿Y usted es casada o comprometida nomás? Casada. ¿Cuántos años tiene casada con su esposo? Tengo 52. Eh, ¿Cuántos hijos tuvo? 8. Tuve 8 hijos. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Bueno, en la escuela nos conocimos y ahí igualmente ya uno va creciéndose, pero de igual como vivíamos aquí, pocos amigos los que los habíamos conocido en la escuela, ya nos vimos cuando éramos grandes. Pero le digo que ahora, en los tiempos de antes, no eran como los niños que se enamoran desde chiquito ahora. No, ya uno ya grande y de edad era que se podía ver, ni andaban con abrazos como ahora la corrupción. No, ahora no, por allá de lejito nomás, cuentitas, nadie iba a andarlas tocando ni nada a las niñas. Ya. Y así eran. ¿Pero usaban las cartitas o no? Hay veces di sus papelitos. A veces, ¿no? Sí, así era que decía. Cualquier papelito. Que no vieran los papitos. Claro. Me escondía. Porque lo veían, era la buena. Claro, claro. ¿Y cuando se conocieron, qué tanto de tiempo tuvieron de noviazgo? Y tuvimos 5 años. Mucho tiempo. Ah, Mucho tiempo, ¿no? sí. Y ahí se le pedía, por ejemplo, su esposo le vino a pedir permiso a su mamá para hacer noviazgo, comprometerse. Él buscó a unos padrinos, dicen Él así, buscó. eso sí, para que me vinieran a pedir. O sea que sí la pidieron a usted. ¿Y que se casaron civil? No más me casé en civil. El que había que ir era lejos, uno y andar era en caballo. Para Claro. ir a eso. Era como bastante molestoso. Era molestoso, sí. Sí, nosotros traíamos, mejor pagamos a los tenientes, a los que... Para que vengan hacían- aquí. Sí. Y le hacían el matrimonio ahí. Claro, en la misma casa. Sí, 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 porque era molestoso. sí, Era lejos. Y ahí caminábamos a pie porque nosotros no había calle ni bestia y nosotros nos íbamos por ahí por Santa Teresa, así con... Por ahí sí, subían y se dejaban caer. Sí, subíamos arriba para el mar Sí, a palmar. y ahí bajábamos para San Isidro. Pero lo echábamos era calle todo el día caminando. Claro, porque eso era de aquí a palmar y luego rodar para abajo, hasta San Isidro. Oh, Sí. Y sus papás siempre estuvieron de acuerdo con su matrimonio, con su esposo. No hubo problema en que estén juntos. Bueno, no tuvieron tanto de gusto, pero igualmente a mi papá le gustaban las cosas que fueran bien ordenadas. Él no quería que se le fueran sus hijas. Y ahí ya.
Nunca, Así que sí. nunca se escapó así ahí, ¿no? Y yo, Ujú. No, y sus hermanas tampoco, ninguna se escapó. una mi hermana sí, Sus hermanas sí. se escaparon ellas. Pero a mi papi es lo que llegaba la buena pálida que Una le buena paliza. y yo le veía, no, yo no doy ruta para darme pega. Ah, Y así me pude casar. Y ahí después de construir su hogar, ¿a los cuántos años tuvieron su primer hijo? Y antes del año tuve. Ah, Sí, prontito tuve ese niño. Pero y yo, mi vivienda era más encima, lejos para allá, para de la Santa Teresa. ya. Y ellos vivían, mi compañero, para adentro, para allá, para las minas, no sé si conoce para allá, para Vigua. Para Vigua, sí. Pero no tan lejos allá, sino que por aquí, por lo que dentro. Ahí está una mina que hay por aquí cerca. Esa Por ahí vivía. de ahí de Vigua era. O sea, además acá es, pero digo, por ahí la Por donde entrada. vivía don Ramón Vera y Por ahí en esa parte casi vivían ellos nomás, la familia. eran solitos por allí. Sí, se metieron. Ellos se vinieron. Mi esposo el papá es paisano. Ah, Sí, el papá le vino, ellos andaban vendiendo bultitos de ropa, se metían a los campos y traían así. Y los ancianos, ellos tenían un hijo, ese hijo que es el papá de mi esposo, ya. se enamoró de una chica de por acá, así que andaba con el papá ahí, como lo cargaban por los papás también con su vuelto. Pero total que se enamoró de acá de una manaba y ahí se casaron Ya. y ahí ya él se quedó por acá. Y ya se quedó. Y de esa familia hay bastante, el Juan Luisa. Sí, Ya. porque él solo quedó y ya se casó ese señor y tuvo algunos hijos. Y la mayoría son puros varones, y los varones que más aumentan la familia. Claro, y el apellido se riega también con Ana Luisa, Sí, ¿no? igual Luisa. Y ahí ya. Así que su marido es Juan Luisa, ¿o no? Sí, El apellido. Luisa. Ya. Él es y serrano. su bebé Y él es cuando serrano y ella con Manaba. su bebé cuando llegó, cuando nació, les cambió la vida, no sé, o sea, siempre como que cuando un bebé nace a uno como que le cambia la vida porque ya no es como que antes salía ya el bebé. Como cuando llegó su bebé, cómo se evolucionaron ustedes a cotejarse a su bebé, cómo fue como su cambio. Ahí nosotros le teníamos así. Había que comprarle sus ropitas, sus pañalitos, y uno ahí mismo lo arreglaba a los niños. Y le daba el seno para criarlo. Sí, porque todos los niños se los crié yo con seno, no le daba teta. No le daba teta de biberón, pues no el seno. La leche materna. Leche materna. ¿Usted cuántos años tiene? 77, Usted, sí. un poquito mayor que usted, que mi edad. Yo como 5 años mayor que usted, 5 o 6. Mm, Yo soy del 48, sí, 6 ah, 6 años mayor que usted. mm. Usted es de España. Sí. Ya soy. Em, Y su familia, su esposo. Bueno, que no, ustedes no se casaron nunca. No, Nunca se yo casaron. tengo... Mis hermanos todavía viven todos, somos 6. Ah, Todavía viven, pero pero ya también son mayores ya. servidores como usted. No. No, No, la locura solo me entró a mí. no, A ellos no. no. y así nunca quiso, así como que se le vino que sus hijos se casaran a la mitad de edad que usted se casó, por ejemplo. Como que la mitad de su edad, cuando se casó. Acá, ¿con los cuántos años se comprometió usted? 19 años. Su hijo se comprometiera un joven de 14, 15, no, eso nunca. O si se... No. También se me han casado de mayorcito.
Pero que también igualmente uno, como lo han criado, uno ha criado sus hijos. No era así tanto desordenado como ahora. Sí, uno andaba al cuidado más de sus niñas. ¿Y sus papás le llevaban a usted a los bailes o cómo será? Sí, mira, Sí. cuando estaba joven, pero no tanto tampoco, porque no le digo que no se celebraban tantas fiestas por ahí cerca. Cuando ellos salían y ahí como que era cerca y ahí le llevaban a usted. Papi hacía que así tenía su vecino y ellos se sobrellevaban bien y se iban a estar un rato. Por decir, mi papi decía, vamos, mija, vamos, o sea, mi mamá también. Y nos íbamos a donde la otra vecina, a estar su rato, conversando. Y ahí ya estábamos quemando bastante rato, ya nos veníamos a la casa. Sí, mi papi sabía llevar bien con los vecinos. ¿Qué cualidades piensa que como para usted o su esposo son más importantes en una boda, en la relación entre esposos? ¿Cómo? En un matrimonio. Ajá, ¿cómo se llevan? ¿Cómo es? ¿Qué es importante Ajá, en un matrimonio para en un estar matrimonio? Para bien llevarse parados. bien. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le aconsejaría a usted, por ejemplo, Actualmente a nosotros a jóvenes. unos novios que se quieran casar? ¿Qué les aconsejaría a usted de cómo llevarse entre ellos? Bueno, lo que yo he podido vivir, yo les puedo aconsejar, si son más jóvenes, porque el matrimonio no es para 4 días, sino para siempre, porque así una ley que el Señor la dejó. El matrimonio. Pero ahora ya la gente se casa como animales por 4 días y ya rápido se divorcian. Y ya se hace una locura su matrimonio. Ya, usted les aconsejaría entonces que lo piensen, ¿no? Que piensen sí. qué paso van a dar, porque O que uno ya cuando no es un se casa, juego. el matrimonio no es cosa de juego. Bien rígido. Porque si yo me hiciera joven, nunca me casaría, güey. Ya. Así yo pienso entre mi vida, digo, que volviera a renacer, nunca me casaría. ¿Por qué? Porque la vida es sufrida, así uno con hogar, pues no es todo Color de rosa. color de rosa. O sea que a usted le ha tocado sufrir bastante en el hogar. Sí, ¿cómo no va a ¿Que sufrir? era machista su marido o cómo? A él sí le gustaba ser parrandero, se iba. Se iba. Como los hombres son los machistas que son siempre. O sea que sí ha padecido usted. Y Le toca que uno ser de todo, es como una lotería que juega la suerte uno, porque a unas les va bien, sí, a otros no. A uno le salen buenos los esposos y otros así. No salen mal. pero a usted le ha salido así medio nada más o cómo? ¿O malo? No, tampoco ni Tampoco tan malo, ¿no? Ni tan bueno ni tan malo. ni tan bueno ni Pero tan le ha malo. tocado sufrir. Así eso sí no ha sido fácil, le digo yo a las niñas, que para uno poder llevar estos años que he tenido, no es que nomás uno los tiene que haber soportado muchas cosas. Porque no es que todo, dice usted, todo no es rosa. ¿Y antes cómo se celebraban los bautizos? Como para... ¿Usted fue bautizada? Eso sí, a los bautizos sí son igual como ahora. Así mismo se bautizaban. Pero yo ya, ahora que ya soy grande y ya me entregué al Evangelio, yo ya pude ver cómo los niños no hay que bautizarlos, sino que hay que presentarlos. Y ahora ya uno en la iglesia, uno los presentan al Señor, solo se presentan los niños. Y cuando ya tienen uso de razón, que ya son más de edad, ellos el que quiere se bautiza en agua como el Señor Jesús nos mandó. Que él nos dio la muestra como él se bautizó en el río Jordán, que donde usted lo sabe todo. Ya, bueno. Y entonces ahí el que quiere, pero no exigido, porque el evangelio es importantísimo para todas las almas, pero no tampoco es exigido, porque quiere
Él obedece y el que no, pues. Pero hay que predicarle la palabra a todas las almas, porque eso lo mandó el Señor Jesús. Cuando Él andaba aquí en la tierra, Él andaba predicando. Cuando a Él ya lo cogieron, y lo mataron, y le hicieron de todo, que a los 3 días resucitó, Él se fue al cielo y allá se fue. Eran todas esas mostraciones. Para buscar sus compadres, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo se escogía antes? Cuando íbamos a bautizar. Ajá. Ya bueno, de los amigos que había uno y tenía mucha estima, porque cada persona tiene sus Por amistades. eso sí, o sea, que ustedes escogían a tal persona. tal persona que tenían amistad, sabían que era buena persona. Eso sí, que fuera respetuoso. Eso. Buscábamos así a un compadre. Oiga, y hablando de respetuoso, ¿a ustedes sus papás les enseñaban que había que respetar a los mayores? Todo eso. ¿Cómo les decían a mayores, ustedes? saludar a todas las personas mayores con mucho respeto. Eso sí nos enseñaban nuestros padres. Ya, ¿y de coger las cosas ajenas? No, nada. Uy, ¿Cómo les enseñaban ahí? todo eso nos enseñaban, ni una agujita que nos cogieran. Mis padres no los dejaban ni jugar muñeca, nada. Nada. Ahora no, porque decía que los niños se ponen, las niñas robonas así. Así. Así decía, que dice que van cogiendo en la casa donde iban una agujita, se iban llevando unos trocitos de retazo, se iban llevando algo. Las niñas, decía él, y ahí ya van poniendo ladrones, decía. Sí, él no dejaba, nunca no teníamos una muñeca. Nada. ¿No? Sí, no dejaban que nos pudieran. Y antes daban catecismo, había catequistas. Sí, yo ya tuve todo eso. Pero sí, yo estuve en el catecismo y todo eso, porque yo como no soy tanto de mayor, ahora ya no es como que ya tenga tantos siglos, porque Claro. ¿saben? Sí. Entonces yo todo eso lo viví, no que ahora que ya me entregué al Señor, yo ya me bauticé en agua y yo ya empecé a coger otra vida, ya no igual como estaba, como engañada yo, porque no había entendido, y ahora por Señor le sirvo a mi Cristo, a Él le sirvo en todo lo que Él me llame, hasta que pueda. Claro, mientras uno aguante. Ah, ¿Qué le iba a decir? Y su papá, su mamá, tenían plantitas sembradas cerquita de la casa, en chacra, en era. sí, tenían así, sembraban unas eras de cebolla y hierbita. De hierbita. Sí, eso se sembraba. Todo eso me acuerdo. Ahí mi papi casi no se compraba las cosas porque por decir sembraba maní también. El café él cogía y guardaban unos hurones y ahí teníamos para tomar café y el arroz para no mapilarlo, sino que había que pilarlo. Así que le digo Con la maceta. con las macetas. Y ahí te servía uno. Pero todo era natural, no como ahora que todo lo contiene. Yo pienso, ¿no?, que eso es lo que ahora tanta unas cosas que se enferma uno de tantas cosas, y que no hay cosa que no vaya con químico. Es que no hay cosa que no vaya con químico, es que todo ahora. Así es, todo cambió en la vida. Hasta el azúcar, el arroz. Así dice, porque el azúcar dice. Todo le ponen químico. Sí, el azúcar. Que no sabemos ni lo que comemos. Y de eso que ahora ya no duramos mucho a las personas, porque ahora más que nunca se está viendo cómo es. Oiga, y para curarse, en su familia, a su papá, a su mamá, ¿cómo les curaban a ustedes? ¿Tenían alguna plantita, por ejemplo, Sí, con plantitas. para el dolor de Por decir, estómago? a mí me sabía doler, me daba como cólico de dolorcito de barriga, y eso me daban una. Ahí sí había un purgantito que se llamaba Paradistor. Y eso, pero no era eso era tan malo que nunca me quiero acordar. Y eso le daban a uno y eso botaba tanto bicho. Bichos. Sí, cada vez me daban eso y me purgaban.
Y cuando no, le daban agüita de paico para muchos dolores. Agüita de paico. De paico formaban muchas cosas porque parece que otras pastillas que llamaban unas cápsulas, esas también eran así como de puro paico. Y el purgante era de paico, Paico eso también, parece ¿no? que eso lo formaba. Parece ser porque hacía el mismo olor todo. Ya. Y con esos remedios casi lo hacían. No le digo que casi tanto no nos enfermábamos. ¿Y usted también ha utilizado alguna plantita para curar a sus hijos o cómo? También siempre tenemos más confianza con el oreganón, por decir, a usted le da una diarrea y usted le hace una agüita. Tu oreganón. Ese oreganón, usted sí lo conozca. Sí, Sí, una hay planta. dos clases, uno que tiene Uno más grande que la uno más otra. grande Sí. y que tiene una orilla blanca también, una variedad. Bueno, El oreganón. yo de acá no conozco, pero más conozco el que es nomás El que es así, la Sí. hoja grande. grandota, sí. 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 Y es verde. Y eso es tan bueno, dice, porque usted está con un cólico o algo, usted, o una diarrea, algo, uno le hace aún todavía, porque aún por ahora hay mucho que le da cualquier cosa ahora y usted a veces no alcanza a ir al médico, uno rápido hace un gloriadito de algo que le hace. También utilizaba otra, ¿cómo se llama? Otra planta que es un bejuco, La Zaragoza. Zaragoza. Ya. Sí, eso también se le echaba a la agüita. Claro que con eso a veces uno le calmaba, pues a veces hasta que llegaran los médicos. Y es. Siga, siga. ¿Usted se cree partícipe de ser Montuvia? ¿Cree que es Montuvia? En vez no quiero ser, pero ya ahí no sé. O sea, ¿sí se considera Montuvia? Que somos Montuyos. No, es que anterior se le llamaba Montubio al que no era muy sociable, ¿no? Al que se escondía, Sí, ¿no? Sí. Anterior así era, ¿no? así era, sí. Pero en la actualidad, Ahora ya le dicen no, así, ahora las Montubios ratas, somos los que las ratas. los que vivimos en el campo, Así. los que vivimos de la agricultura en la montaña, ¿no? No en la ciudad. ¿Usted considera que para los montubios es considerable usar el sombrero ese de pajilla que se hacía antes? Que no sé cómo se hacía, se cosía o se pasaba. El de pajilla, eso que se hacía. Bueno, De ya- paja toquilla. Ajá, de eso, pajilla. eso sí hacen hasta ahora, pues está haciendo, porque ya tenían así esa costumbre, hacían así. ¿Ustedes aprendieron algún arte de tejer sombrero, petates, hamacas, bajíos? Yo la verdad que yo nunca no aprendí eso. No aprendió. No había pocas de quien me enseñara. ¿Quién enseñara? Sí, no. Y ollitas de barro, tampoco. Eso sí podíamos Sí. hacer, Su mamá hacía, cucharitas de mate. también hacían. Sí, lo que veíamos que hacían los padres. Y a su mamá hacía ollas de barro, Sí, bueno, no hacía todas las veces, pero de repente. pero de repente hacía. Porque anterior no había ollas De aluminio. Sí, no. Mi mami nos contaba a ella, pues que ella se iba a dejar lejísimos comida y ella llevaba, hacía unas ruedas de vena de zapán y ahí ponía las ollas bien grandes, porque ella tenía 30, 40, 20 trabajadores. Y ahí le llevaba la comidita, eso nos decía a ella mi mami. Pero yo ahí ya no lo hice. O sea, que en esas venitas de zapán, Sí, las hacían una rueda redondo de la vena de Y ahí- plátano, bien ya. ya secas se hacen así. ya ella envolvía la olla. La hacía como una rueda y ahí Sí. le ponía unas maniguetas, pero así mismo fuerte, y ahí la metía a la hoyota, La ollota. y ahí la llevaba. Y la llevaba hasta donde estaban los trabajadores. lejos, sí. Pero a pie, A pie, en burrito. A pie, porque la olla si llevaba sopa, se le regaba. Lejísimo. Mi madre, Eso era un trabajo, sí, ¿no? mi madre sufrió tanto también, porque ella sí nos conversaba más. Bueno, ya uno ya no le ha tocado tanto así. Uno a ir a dejar comida así tanto, no. Y esos trabajadores que estaban trabajando
macheteando o en el café o como. Trabajaban así en los montejanos, sobre todo, de monte, de todo, que había así como ahora. Como pero, ahora, ¿no? Sí. Pero ahora casi la mayoría ya no le van a dar los bachones en el cabello, ya llevan comida preparada. Claro, Sí, ahora es distinto. Sí. distinto, sí. Entonces era un trabajo el. O ahí si era trabajo, mi madre dice que ella se levantaba a las 2, 1 de la madrugada y sabían hacer tortillas de maíz, había que rallar, moler. Mi mamá me contaba que eso hacía ella, pero yo ya no hice así tanto porque, como le digo, ya uno todas las cosas ya van siendo modernas. Claro, pues si tenía que dar desayuno A las a 20 6, trabajadores, sí, tenía que hacer Sí, rallar tenía- maíz, y lo molía. la yuca, prepararla, Nunca sí decía hacer rallar, almidón, molir, sí. de yuca, tortilla de yuca, lo que fuera, ¿no? Y los chanchos Tortilla. que mataban eran puercos grandes. Mi papi se criaban puercos de quintales que tenía. Ahí había la comida en abundancia, no como ahora, porque ahora todo hay que comprar, ahí había todo en la casa. ¿Cómo guardaban la manteca ustedes? Mi papi me ponía maíz, le daba maíz a esos puercos, le daba guineo Ya, y los ponía buenísimo. pero luego, Y tampoco no se hacían ahora como ahora, cada persona tiene que tener el que tiene solo en su pasito. encerrados, ¿no? Se Antes, cargaban. antes sueltos. Sí, ellos se Y ayudaban. se criaban Y bonito. ya después que ya estaban más grandes, cuando ya los ponían a engordar, ahí ya hacían un chiquero y ahí los ponían que no fueran muy grandes para que no tuvieran tiempo de andar corriendo, porque después ahí nos engordan muy pronto. Así como ahora. Ahora los puerquitos los tienen en un lugar bien chiquitito y ahí están dando y dale comida, rapidito se engordan. Y cuando mataban el chancho, guardaban manteca para invierno. Sí, ¿o con cómo? eso era que se mataba para... ¿Cómo guardaban esa manteca? ¿Se acuerda usted? Sí, la derretían para que se hacían así pedacitos, las tiritas y ahí se cortaban los chicharrones y ahí se freía bastante. Y llenaban en caneca, En canecas. así como esos tachos, pero llenos. Ahí Ya. se llenaban 2, 3 tachos y con eso había para todo el invierno. ¿Y solo guardaban ahí el chicharrón, la manteca, o le ponían también Alguna cosa longanizas? No, No, las carnes sí las preparaban en unas ollitas de barro, dice que hacían bien saladitas, las ponían, pero no para tanto tiempo, nomás así solo como, para unos días. sí, como decir uno tiene ahora en las neveras, ya Ya. no ahí se ponían en esas ollitas. Y ha divertido que las ponían con bastantita sal y que nomás le pondrían, pero eso no se les dañaba. Ya. Y así, oye. Ya. ¿A usted le ha tocado también participar en la agricultura o no le ha tocado, yo qué sé, el maíz, el maní, por ejemplo, arrancar maní, esas cosas? ¿Le ha tocado Más joven yo hacía. cuando estaba joven, cuando Yo hacía todo. estaba muchacha? Así. ¿Qué trabajos le tocaba en el campo? Bueno, cuando con mi papi sí siempre íbamos y arrancaban y nosotros despicábamos, los varones sacaban las matas y las niñas, las mujeres Despicaban. despicábamos sí, las semillas. Y con la higuerilla también le tocó a usted trabajar, También ¿no? pelábamos así, pero los hombres cogían y la traían al sol, Al sol. secaban y ahí Con la tilla. los niños todos, por eso nadie había casi opción porque era haciendo todo eso, pelando la higuerilla, y no pelaban maní. Claro, y de noche, como no había televisión, ahí estaban. Y que tenía que hacerlo porque no, mi papi lo pegaba. Claro. Si así tuviera uno que se durmiera, tenía que recordarse. Sí, eso. ¿Pero qué oficios hacían de noche? A veces había que pelar higuerillas así como dice usted, eso era ¿Con bastante. cucharita o con un cuchillito, Sí, con sí, algo, le no? metía La con madre. la cabecita y había, sí. Si queda bastante, había que pelar bastante. Hasta eso también yo hice así, porque a mi papi se le gustaba sembrar así.
Pero ya con mi esposo ya no. Ya no les tocó. No. Sembramos maíz nosotros, creamos chancho, gallinas, y ahí nosotros ya vivíamos con nuestros hijos, los criamos. Antes para salir no pedían la bendición, así que los papás le decían, le daban la cruz, ¿no? O solo, o sea, cuando así, salían así por ahí, no. Bueno, en el tanto de tiempo casi no. Ahora sí nosotros, porque ya somos cristianos y ya nosotros antes de que nos vayamos, oramos y hacemos la oración para que Dios nos bendiga. 500 y canasta, oído. 500 y canasta de juega. Para la fortuna, juegue y participe y gane. ¿Qué consejo, qué actividades o pasatiempo pasaban ustedes o se realizaban más antes? O sea, como que los juegos, ¿cuál era uno fue de los juegos que ustedes como que pueden decir que eran de antes? Porque ahorita ya. En la escuelita, ¿no? En la escuelita también jugábamos, por ahí colgando en la escuelita de... Que había mirón. El mirón. Sí, eso sí, de acuerdo. Que había que jalar, ¿no? Jalaba, sí. También se acuerda de eso. Y eso sí. También se hacían unos columpios de caña, que ponían un palito recto así para arriba y ahí una caña le hacían un hueco y la empataban ahí. Ya. Y ahí uno montaban un lado y el otro lado y hacía así, ya. como sub y baja. Sube y baja. Y si no le cogían a eso, como estaba redondito el huequito, le daban vuelta y hacía como un carrusel, así como los carruseles le dan, pero como no había eso, pues nomás eran con cañita que se jugaba. Y no jugaba el ratón, que quiere gato ladrón. Y esos jueguitos así salían esos, jugando madrina. Bueno, cuántas cosas así que todavía ahora hasta la actualidad sí hay todavía esos juegos. ¿Qué consejo le daría usted ahora en la actualidad a los jóvenes? De su experiencia como joven. No, lo que le puede decir que tienen que buscar de Dios, que dejen esos vicios. Ahora queda tanto miedo con las drogas, porque en los colegios es más la corrupción. Me da mucha pena uno con sus hijos. Que no dejen ese vicio, que no hagan eso, porque uno se enferma, porque uno no tiene sus hijos, pero tiene sus nietos. Y uno se preocupa por eso. Porque de la droga es que viene tanta cosa que hacen y matan y hacen de todo, porque como se endrogan, hacen cosas que no son debidas. Y uno les dice, no hagan eso. Ahora hasta las mujeres en los colegios, ellas se fuman. Y uno, ¿qué les va a querer cordiales? Pero si uno les dice, pues por gusto que gasta sus palabras, porque nadie quiere obedecer. Por aquí le entró y por otro lado se le salió. Pero igualmente hay que decirlo. En la agricultura anteriormente usaban, ¿usted se acuerda de su papá o sus hermanos o su marido si miraban la luna para sembrar, para cosechar, para...? Bueno, eso hacíamos, sí. Eso sí, yo me acuerdo que decían un tiempo que la luna que estuviera, no sé, ahí no sé yo casi de eso. Pero bueno, ellos sí veían así. Sí se regían con esas reglas. Con esas reglas de que veían que cuando era para que el menguante. Que menguante y de todo eso. Eso casi yo no entendí. Ellos sí, los papás, antes sí ellos sabían. Cuando ya iban a sembrar, en qué tiempo sembraban. Pero yo ahí no hice eso. Y por ejemplo, para lavar, ¿cómo hacían ustedes? ¿Tenían que bajar al río? Al río. ¿Y te estaba el río cerquita o cómo? Lejos vivíamos nosotros, traíamos los sacos ahí en la ropa y ahí la lavábamos en el río. ¿Y para cargar agua, cómo hacían? ¿Perdón? Marimbas, para cargar agua. Habían marimba y había un de maderita que era un barril. Barriles de pechiche. Sí, y eso ahí se llevaba el agua. ¿Pero eso tendrían algún animalito o qué? Sí, mi papi tenía un burrito. Un burrito para cargar agua. Ahí se llevaba el agua.
Y para el jabón, ¿cómo hacían? Jabón, a veces, bueno, jabón, ahí hacían siempre unos jabones, mi papi sabía hacer de higuerillas, de piñón. Yo no he hecho eso. ¿Usted no le ha tocado hacer? Mi papi sí hacía, sí, eso sacaba con sello rojo. Con sello rojo. Sí, hacía en unas mezclas y eso, con eso se lavaba. Y hacían los dos jabones, el de lavar y el del aseo. Hasta para bañarse ponían ese jabón y decía que ese le quedaba el cabello bien negrito y suavito el jabón, ese sello. Bueno, jabón para el cuerpo ya era otro. Ya. Y para estregar la ropa, como en que la estregaban, en piedras o... En piedra o si no en tina. Y ahí uno cogía con unas hojas de maíz o si no le ponía unas tuzas porque ahí no había cepillo como ahora se. Pero la ropa la ponían se le ponía almidón para que ahí era suavita el sucio. Así tuvieran sucita, la ropa la metía ahí y esa ropa quedaba tostadita con el sol. Y ahí pero había que aplancharla. Le mojamos un poquito de agua para que estuviera como media húmeda. Y ahí se le planchaba, porque ahí nadie se ponía así ajadito, sino que todo había que planchar. Sí, porque era ropa distinta, ¿no? Sí, y ahora no, ya no sé, casi no sé. ¿Esa qué ropa era? ¿Gabardina? Era...? Unas ropas gabardinas durísimas, eran unas ropas pesadas. Y entonces había que hacerlo eso. Había que hervir, la ponían a hervir la ropa. Ahí llevábamos en el río una olla, hacían hueco en el río, ahí hacían el suelo, y ahí se le ponía pan Candela. y a hervir, y ahí metía esa ropa para que iba y quedara bien de todos los microbios de. Pero es que antes se ensuciaba muchísimo la ropa porque no se mudaban todos los días, sino que con la misma ropa un día y otro toda la semana. No, y veces también como era bien trabajado, se ensuciaban bien, ¿no? Sí, según el trabajo. Y eso nomás pasaba lloviendo. Y llovía además, ¿no? Sí, demasiado. Llovía. Era llueve, y entonces usted se ponía ahorita, y cuando se había café, salía la ropa demasiado sucia. Había que cargar unas lonas, y esas lonas pesadísimas con ese quintal de café, y total que uno se ensuciaba y había que lavarse, así fuera que había que cambiarse, pero todos los días lavar pues la ropa. Ya. ¿Cómo transmitían las tradiciones culturales cuando eran niños? ¿Cómo es? Las tradiciones de antes a cuando eran niños. En Navidad ustedes cantaban chigualos. Sí, hacíamos. Cantitos para adorar al niño. Por ahí hacían de las vecinitas, los íbamos que hacían unos cantitos y jugaban. En la escuela hacían veladas ustedes. Sí. ¿Y a usted le tocó recitar alguna poesía o representar alguna A un grado. obra? Yo sí me tocó, pues yo cuando fui niña, el profesor de nosotros era un paisano de la sierra. Y él era muy bravo, el profesor nos pegaba mucho. Una clase que nos dijeran para hoy, mañana no la dé, pues ahí era una buena. Y ahí los papás también los castigaban si no hacía uno. Y había que aprenderse esas poesías que dice usted. Sí, de 4, 5, pero era que tenía que como que era que la estaba relatando así. Ya usted de 4, 5 años es como que ya estuviera terminando sexto ya el colegio. Claro, el colegio. Pues. Así era de adelantado. Sí, ahora los niños pasan, pero casi más el tiempo. Sí, en el tiempo de antes no, porque era muy rígido. Entonces uno tenía que solo pasar el año. Yo me levantaba a las 4, 3 de la mañana
Yo me cogía, me bañaba, o si no me lavaba la cabecita y ahí me ponía a estudiar. A esa hora uno tenía la mente bien recuerda. Y ahí me grababa así todo. Para que ya iba los profesores no me pegaran. Porque si era que le castigaban a uno. ¿Y con qué le pegaban antes los profesores? Con lo que tenían era uno. Pero yo antes casi no me pegaron tanto porque yo igualmente no me descuidaba. Es que también a veces los niños somos despreocupados porque uno se entretiene en otra cosa y no estudia. Y uno ahí en ese tiempo, como había que le castigaban, era que uno estaba ahí, entretenida. Solo viendo, estudiando, hasta que se la aprendiera. ¿Cuántos años usted está trabajando aquí en San Isidro? Poquito. Yo tengo aquí en San Isidro solo 5 años, nada más. 5. Ya tiene bastante. Pero anterior estuve por Jama, estuve 20 años en la provincia del Oro. Estuve en Bahía también. Le encanta mucho aquí a Ecuador. Sí, ¿Qué? mucho. Oiga, ¿Usted tiene su papá? no, mis papás ya murieron. Ya murió. Sí. Mi mamá murió con el COVID. Yo estaba cuidándola, pero ya, pues murió, ya me vine otra vez para acá. ¿A usted lo estudiaron desde que fue niño Sí. Con los sacerdotes? Sí, Pero usted nunca se casó. claro. Mm. ¿Qué le iba a preguntar de él? Pero usted sí está bien, así se siente. Sí, Sí, sí está por ahora estoy tranquilo. Tranquilo estoy. Le iba a preguntar de la Navidad. ¿Ustedes celebraban en la casa de alguna manera la Navidad en su casa con sus hermanos, sus papás, o solo con los vecinos? ¿Cómo era? Con los vecinos casi no se hacía ahora. Ahora casi más se escucha más de que la Navidad y la Navidad anterior casi no. A más de ir un ratito hacía que escondían un maderito chiquito, claro. decían que el niño Dios Eso nacía es. y así se iba a buscarlo y que nacía a las 12, así nos hacían creer. Ya, pero el que lo encontraba era el padrino para el año que viene, padrino, sí, ¿no? hacían con Así hacían, ¿no? dulcecitos, sí. Y el padrino era la obligación de llevar los dulces el año siguiente, ¿no? Ah, sí, ¿O cómo? sí, así era que hacían los padrinos. ¿Y a usted le gustaba ahí cantar al niño? Cuando uno le digo que cuando era niña, pues uno no tenía nada más que ver. Y Claro, no había más otra distracciones. cosa. Sí, solamente uno se iba a ver. Y luego los bailes de rueda y todo eso, el baile del sombrerito, todo eso le ha tocado a usted, Sí, jugaba todo eso. todo eso. Y decir los versos también, También los decía. amofinos y los... Bueno, decía, pero casi no sabía mucho yo. Pero ahí tendría que pedirle a alguien que dijera... Ahí decían unas señoras que ya eran más mayores y sabían, le ayudaban. Ellas ayudaban, ¿no? Yo era muy rabiosa cuando era niña, no me gustaban mucho las bromas y si me decían un verso que fuera como de amores, cosas, yo me ponía bravísima y yo ya me iba, ni les presentaba, ni cantaba, ni nada. Así. Ya me ponía molesta y hasta me los llevaba mi papá, Va. porque yo me ponía brava, era bravita. Porque existían los versos chocantes Sí, también, yo ¿no? no sé por qué me diría que yo la veía. Sí, no me gustaba que me dieran un versito como de amor. Ya. Y ya me ponía molesta. No me gustaba para ¿Y nada. no se acuerda de esos versos, usted? ¿De lo que decían esos versos? ¿O? No le digo que casi la mayoría ya me he olvidado, ya no me acuerdo. Ya. Me he olvidado a todito. Muy bien.
Bueno, yo eso es lo que le puedo decir también y decirle que busque al Señor usted, porque soy evangélica y el Señor nos ha dejado el Evangelio que nosotros participemos con todas las personas que le prediquemos el Evangelio. Ya. Pero el día de Dios se acerca, ya está más que nunca. El Señor nos dio un mandato a nosotros, que usted lo ve porque tú tienes su Biblia que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Oye, El que creyera y fuera Adriana. bautizado en su nombre, este será salvo y el que no era condenado. Entonces tenemos que decirle a las almas que se arrepientan porque estamos en el final del mundo, según todo. y lo que vemos. la Semana Santa, ¿ustedes la celebraban de alguna manera en la Sí, casa? papá, celebraban con comida era que hacían. Con- Sí, hacían unos mediodías, decían según unos almuerzos con tantas cosas, habían como unas 20 comidas y se invitaban entre vecinos. Y eso se servía con todos los vecinitos. O sea, con lo que éramos más allegados. ya. Los mediodías. ¿Y cómo eran las tradiciones en Semana Santa? ¿Su papá dejaba de trabajar o salía a trabajar? No, pues ahí sí no trabajaban casi nada, porque decían que le golpeaban y le hacían todas cosas. A Jesús, ¿no? Así decían, pues así nos hacían creer. Y en todo se creía, ya veía que era cierto, pero hasta ahora que ya entendimos, que ya vivimos, que no era la realidad que nos tenían engañado así. ¿Y Y ahora todo ya cambió. qué otras tradiciones tenían? ¿No les dejaban bañarse? Bañarse. Ah, sí, nos bañamos, pero así. Semana Santa, digo. Ah, no, ese día no dejaban bañarse, pero más el día, el jueves, decían que había pecado, porque así había hecho la sirena, que se hizo que desobedeció y que se fue al mar y se bañó y se hizo una pecado. Eso nos enseñaban. Y uno, ¿quién iba a querer hacerse pecado? Ah, Tenía que ver. y les contaban algunas historias del diablo, que estén ustedes calmos, que tranquilos, que no se asomen, que no salgan, que viene el diablo y les lleva. En ese tiempo sí nos hacían, yo pienso que era que se hacían y uno como no sabía todo, era la inocente, no era como ahora que todos los niños ya de hecho un chiquito a nadie lo fue engañar. Ya. En el tiempo no, pues no sea, se vestían con unas máscaras horribles y ay, nadie decía una palabrita mala dicha porque ya estaban y se lo trataban a coger a uno, así como se presentan los diablos, que Ya. hacen así la gente la imagen. ¿Y qué máscaras se ponían? Uy, yo no sé qué, pero eso era horrible, que nunca, si ahora veo, yo me muero todavía. Ah, sí, ¿eh? Sí, horrible. Es- Eso hacían, y si Asustar. al niño decía una malcriadeza, nadie ya venía y se lo llevaba. Y ahí había un árbol de guayacán grandísimo que tenía un hueco, y ahí nos decían a nosotros que ahí lo llevaban y se los comían a los niños. Por eso nadie podía decir una mala palabrita porque ya estaban esa cosa que le presentaban. Era como el demonio eso. Según nos decían así porque era el diablo que nos llevaba. Ya. ¿Historias del duende también había por acá o Sí había, pero yo no vi tampoco. usted no vio? Mi Pero mamá sí me contaba que ahí en Piquigua a una familia se la iban a llevar todo eso duendes. Se salvaron, me decía mi mami, porque un indiecito, indígena, no sé de dónde, ya por obra de Dios que se presentó y dice que curó a la familia porque le habían hecho un mal y le habían puesto unos duendes botados. Y más para ese señor fue como para salvar a esa familia. Los hallaron donde estaban, dice que tenían un campamento. Y ahí habían como 12 de esos duendes.
tenían de todito en esa mesa, por ahí por el Guayuso, que le dicen el Pichivo. Por en esa parte era que estaba donde tenían el campamento. Pero ese señor ha de haber sido que cómo sería que él curaba con eso. Los cogieron y los mataron a toditos. Ah, Sí, a esos duendes. a esos duendes. Pero él dice que les dijo que tuvieran cuidado porque quedaron, no sé si fue uno o dos que se les escaparon. Que esos podían seguirse metiendo en las casas. Ujú. Sí, pero ese indiecito, mi mami decía que nunca más apareció, que fue como por obra de Dios. Eso fue en Piquigua, que presentó y pudieron salvar a la familia porque ya no tenían paz. Dice que esas niñas se las llevaba. Era que le cortaban en las trenzas, se le ponían ellos ahí. Eso era, pero terrible. Mi mami eso no me decía, pero yo no lo viví. No, que ella sí me conversaba. Ya. Y dígame, esa costumbre, no sé si es costumbre o tradición, o que a algunas personas les persigue el muerto o ven a los muertos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿No le ha pasado nunca? No me ha pasado. Nada. No, gracias a Dios. Con ningún muertito, ¿no? No, gracias a Dios que yo no, porque yo siempre estoy orando. Pero sí ha escuchado de alguien que... Sí, he escuchado. Por allá adentro es lo que dicen a un chico que le sigue una visión. Esos son espíritus inmundos que andan. Porque dice la Biblia que cuando uno se muere, está en un lugar, todos los que han muerto están en un lugar, esas almas, los que andan así errantes, los que no han muerto en grandes cosas que han hecho, no, como no se alcanzaron a arrepentir, que andan así, esas almas errantes. Andan vagando. Vagando, así nos comenta, digo yo será así. Oye, Gil, Y las ven acá. casitas de antes, la casa de su papá, ¿cómo era? ¿De qué material era? Era de cañita y de madera. Cañita y madera. Sí. Y cade. De cade. Espérame. Así eran antes todas las casas. Sí, ¿O cómo? pues, todas las casitas, porque éramos muy pobres, nosotros no teníamos riqueza. Y tenían horno también, Horno, sí. Con leña era que hay con leña. Solo eso. Ya, yo voy, pero Pero paso. fue nada, solo con leña, porque no había eso, nada de esa cocina. No, entonces Y no ahora voy. había de horno, había. Claro, después vino el Keres, ¿no? Las cocinas de Keres, las cocinas de gas. Sí, ahora ya pues de último ya todo diferente, pero en los primeros tiempos. Yo no. ¿Usted sí yo se acostumbró al horno o no? Yo sí, pero me hacía tanto mal el humo. El humo. Sí, pero como no había otra opción para poder hacer, era así que yo cocinaba. Ahí cocinaba para trabajadores, para todo lo que me tocara. Pero ya ahora, gracias a Dios, una parte no ha valido eso, de que ya es más suave para hacer. Prende uno de su cocina, y aunque es peligrosa, pero Bueno, pero ahí en el hay que instante tener está. más un cuidado más. Y no afecta el humo tanto, ¿no? No sé, no afecta tanto. Porque anterior no solamente el humo, sino que también la candela peligroso, ¿no? Sí, toda la vida, toda la gente quemada era con leña. ¿A usted quién le enseñó a cocinar? ¿Su mami? Bueno, como siempre las niñas casi no somos muchas apegadas, uno está viendo, pero no más ve, ahí sin que la estuvieran engañando uno ve. Y hacía. O sea, que usted aprendió viendo. Sí, o sea, uno no solita se imagina. Ahora ya no hay ni tanto para poder que ustedes, ahora ya aprenden hasta en internet, nomás Claro. lo que no se sabe, hacen. Bueno, yo casi no sé manejar ni el celular, no sé. Eso no sé ni prender ni nada, Ya. no.
Eso es lo único que yo... Para hablar con sus hijos, no Pero sabe que manejar. que me lo pongan Ah, así. que se lo pongan ahí, sí. Ahí comento, Ya. ahí conversamos. Pero no lo sé Manejar. no lo sé manejar. Sí. ¿Y le ha gustado a usted cocinar mucho o no? Para serle sincera, que nunca me ha gustado. No, ¿eh? Ya lo he hecho porque... Por necesidad. Porque la vida es así. Sí, pero no me ha gustado nada de cocina. Nunca mis padres no tuvieron como haberme dado otro estudio, algo que yo hubiera podido salir adelante y no haber sido así, pero es la peor vida de ser uno ama de casa. Así ser uno, sufre mucho uno eso de cocina. Ay, no me ha gustado nada. Pero sí lo hago porque hay que hacerlo. Claro, por necesidad. Hay que hacer las cosas. Sí, pero no es que me encanta. Hay personas que les gusta bastante. Sí, hay unas que les gusta. Hasta que es posible están haciendo estudios para eso de cocina. Claro, Las que son chefs, que hacen. con chef. No me dejes abierta la puerta, mira que me suben los animales. Gilbert. Gilbert. ¿Qué haces? Cierra la puerta, mira. Usted es de Pichico. No, yo soy de San Isidro. Déjame decir. No sé si ahora conocí a mis abuelitos, Manuel Salvatierra. Este es Salvatierra. Sí, Salvatierra Rodríguez. Que ella se murió al finalito, Salvatierra. Sí, Al de ella es usted. sí. Sí. Niño Rodríguez, ¿no lo conoció? No lo conozco. No. Es su papá. No, él era mi bisabuelito. Mi papá es Joan. Ya me olvidé del señor Salvatierra que vivía ahí. San Isidro también se está muriendo bastante la gente. Mucho. Ya muchos de los que había más anterior ya murieron. Ya. Entonces vamos a despedirnos, vamos a ponernos aquí con ella Bueno, un poquito. para salir también en la grabación. Bueno, recuerde que Dios lo ama a usted también. Claro, Que le Señor, que el Señor nos mandó que fuéramos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, que el que creyera y fuera bautizado en su nombre, él será salvo. Y tenía que compartirlo con usted para poderle decir que el Señor le ama también a usted. Y todavía tiene oportunidad para arrepentirse y ponerse en las manos de Dios. muy bien, pues nosotros le agradecemos toda la conversa, señora Jacinta, y nos disculpará todo lo malo. A mí también, porque yo todavía no sé muchas cosas. No se ¿Qué preocupe, será? por eso que usted nos ha contado muchísimas cosas bonitas. Un poquito cuando sea lo que he podido hacer. Sí, sí me llamó de verdad mucho la atención. Sí, disfruté de su entrevista. Sí, como la vida ha evolucionado durante todos los años actual. Antes dicen que cocinaban en hornos, ahora ya hay cocinas eléctricas. Antes era el horno y el humo que hacía daño y ahorita casi no se cocina. Son pocas las personas que cocinan en el horno. Bueno, esta entrevista fue hecha, tenemos una fundación en San Isidro, no sé si la conozcas, se llama Gracias y Sueños, tenemos redes sociales y nos puede visitar. Esta entrevista quedará guardada para cuando sus hijos, sus nietos quieran irla a ver. Le invitamos a que vaya a la fundación, tenemos un museo. Y gracias por darle Señora, usted también la ama. Allá tenemos nosotros también, porque también usted me hacen partícipe de todo lo que... Y yo también me invito, allá tenemos la iglesia en San Isidro, la iglesia evangélica apostólica, el nombre de Jesús, allá yo asisto. Ahí es subidita de la católica. Ah, sí, arriba a la loma, sí, Sí. detrás. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo. Ya podemos cerrar. Hay que rellenar